Buen día. Buenos días. Lamento mucho tener que dar la conferencia en español. No es que me siento, pero uso el gallego allá y me da pena no saber catalán para dar la conferencia, la verdad. Si tengo la oportunidad de volver, ojalá lo pueda hacer, pero... bueno, le agradezco muchísimo al comité, a todo el comité organizador, al Comité de Ética en Servicios Sociales y sobre todo a la profesora Begoña Román, la invitación a participar en esta jornada y a participar en un tema que es para mí iba a decir un viejo amigo, casi un compañero de siempre. Yo soy un entusiasta de la confidencialidad y quizás es eso lo que debería transmitir. Y hablando con la profesora Begoña Román, coincidimos en que un título adecuado podría ser este: la cultura de la confidencialidad en los servicios sociales. La tesis principal la acaba de enunciar ella ya. O sea, lo que voy a contar es eso desarrollado, más o menos, ¿no? Pero la aproximación cultural es relevante. Es decir, hablar de una cultura de la confidencialidad, no un deber de confidencialidad como tal, no un derecho de confidencialidad, sino una cultura que abarca todo esto, es el objetivo de la sesión. ¿Cómo puedo pasar las diapositivas? ¿Voy avisando o...? ¿Está aquí? ¿A la tabla? No. Ahí va. Bueno, y lo quiero hacer así. Primero, un planteamiento que va a ser más bien la presentación de una serie de situaciones reales donde la confidencialidad está en juego. Después intentaré, en la parte central, explicar cómo ha sido la evolución histórica de la confidencialidad, en general en las profesiones de cuidado, no solo en la sociedad. Ver cómo está la confidencialidad en la actualidad. Introducir algunas delimitaciones conceptuales, porque es importante saber de qué hablamos cuando nos referimos a la confidencialidad, al secreto, a la intimidad, a la privacidad. Una propuesta que recapitule todo, que es propiamente la cultura de la confidencialidad. Y finalmente la confidencialidad en la práctica, que es la recuperación de esos casos iniciales para responderlos entre todos. Yo voy a hacer unas preguntas en general. Bueno, estos son los casos. Ascensión es una trabajadora social de un equipo de atención primaria que reclama el acceso a todas las historias clínicas con la finalidad de prestar una atención integral a todos los pacientes y usuarios. Y el equipo médico y sus compañeros dicen, no se puede sin la autorización de los pacientes, necesitamos un permiso expreso. Esta es una primera situación. Son todas vividas en comités. Voy a ir un poco rápido y luego la recuperamos. Rosa, de 79 años, ingresa en una residencia. Se celebra una reunión de equipo con diferentes profesionales. En el expediente figura que es madre soltera de 2 hijos, que ha ejercido la prostitución y que ha sido condenada por pequeños delitos. Tiene secuelas físicas, una leve discapacidad y los análisis revelan SIDA. Al salir de la reunión, varios miembros del equipo que no habían podido llegar a tiempo preguntan a sus compañeros de qué se trataba el caso. María está casada, tiene 2 hijos, es una joven mujer que al igual que su marido son de etnia gitana y usuarios de un programa de inserción laboral. Le comenta a la trabajadora social su intención de divorciarse por la celotipia del marido y pide un trabajo para independizarse. Le propone un abordaje familiar, en la medida en que hay además menores implicados, pero María lo rechaza. Bueno, Federico lleva un año ingresado en una residencia y hoy recibe la visita de su hijo y hablan entre ambos y le dice, mira, prefiero el turno de la tarde, porque el personal del turno de mañana hace todo muy rápido, el otro día me dejaron con el pijama mal puesto, con la espalda al aire y pasé frío. Además, cerraron mal la puerta y veía cómo cambiaban la cama y el pijama de un compañero de habitación. Le sigo contando. Lo peor es que hablan sin parar y cuentan cosas de otros pacientes. El otro día, Roberto había salido a hacer unas pruebas y comentaban entre ellos, este Roberto está fatal, o sea, pero no le digáis nada. Y creen que no se va a enterar porque su hijo les ha pedido además que no le digan nada a su padre. Pero tú no harás esto conmigo, ¿no? Esta es otra situación. Un equipo de servicios sociales comunitarios prepara una ponencia para un congreso. La presentación incluye diapositivas de personas usuarias que la trabajadora social conoce y que ha podido reconocer. Y no sabe si puede incluir o no esas imágenes, o si debe eliminarlas. Y además no está segura si las personas usuarias a las que se refieren esas imágenes deberían saber que van a ser utilizadas en un congreso y probablemente publicadas en el libro de actas o en otros lugares.
El concejal de un pequeño municipio ha pedido a la trabajadora social que le remita la lista de las personas usuarias, incluyendo datos de contacto, número de expediente, porque quiere revisar cómo están organizados y cómo funcionan los servicios sociales del ayuntamiento. Claro, y esta dice, bueno, debo enviarle el listado al concejal. Debo enviar un listado con menos datos de los que me pide. Debo no enviar nada si no lo saben las personas usuarias. ¿Cómo gestiono esta petición? Y el último ya. O sea, tampoco quiero aquí una luz de casos porque no nos va a dar tiempo. Pero, bueno, todos plantean dimensiones distintas. Un diario ha publicado una fotografía de Hugo, de 14 años, en la que aparece sentado con un compañero de colegio junto a su profesor, ilustrando un artículo titulado Diversidad e Igualdad, con una finalidad estupenda de concienciación social y de divulgación, ¿no? La fotografía además ocupa media página, o sea, no pasa desapercibida, y ha sido obtenida por mediación de la Asociación de Madres y Padres de Niños con Deficiencias Auditivas. Pero no han pedido consentimiento ni a la madre ni al padre de Hugo, bueno, ni a Hugo, por supuesto, o sea, Hugo ya es el último al que le van a pedir esto. Bueno, estos son casos reales, y son casos donde la confidencialidad está en juego, y lo que tenemos que saber es manejarla, y manejarla éticamente. Entonces, intentaré ofrecer unas herramientas teóricas, conceptuales y normativas para poder manejarlas e intentar responder los casos. Probablemente la respuesta ya la tienen, pero lo que quiero con esta intervención, o el objetivo, es saber cuáles son las razones para llegar a esa respuesta. Todos nosotros tenemos deseo de intimidad y privacidad. No solo todos nosotros como animales humanos, sino muchísimos otros animales tienen un deseo, es decir, de tener un espacio y un tiempo separados del grupo. Y eso es una necesidad no moderna. Muchas veces cuando se estudia la privacidad o cuando se estudia la intimidad, y hay libros fabulosos al respecto, hablan de un nacimiento moderno de la intimidad o la privacidad. Probablemente la concepción actual tiene su raíz ahí, pero en realidad la intimidad nos acompaña desde siempre, en mayor o menor medida, aunque es cierto que el mundo antiguo era un mundo más comunitario, podríamos decir, y la filosofía política nos lo explica así. Lo cierto es que la intimidad y la privacidad son una necesidad de los seres humanos desde el comienzo de los tiempos en general. ¿Por qué? Porque sin ella no podemos tener una vida digna, por lo menos en el concepto actual. No podemos desarrollar totalmente nuestra identidad y además es tan importante que le hemos otorgado un estatuto normativo altísimo, que es configurarlo como un derecho. Y esto sí que es más reciente. Claro, en el mundo antiguo, digamos hasta el siglo XV, el siglo XVI, sí hay una cierta primacía de lo público, ¿no? Que parece que es lo primero. Y lo privado es lo separado, lo secundario. Y tiene un sentido a veces negativo, a veces, insisto, a pesar de la afirmación anterior. En el mundo moderno, la importancia de lo privado, la importancia de lo individual, se ha reforzado. Por lo tanto, hoy día sí que parece indiscutible la necesidad de la intimidad y la privacidad. Y por eso también se explican también estos movimientos cada vez más importantes de recuperar esa dimensión comunitaria en nuestras relaciones. Pero lo que nos interesa al comienzo es que la intimidad o el mundo privado, una dimensión íntima o privada, es algo necesario, deseable y bueno para los seres humanos. Y esto se ha reflejado también en las profesiones de cuidado. Ahí aparece Hipócrates, porque de la medicina derivan las principales reflexiones de este tema. En el mundo antiguo, si nos vale esta división temporal que acabo de hacer, en el mundo antiguo no hablamos de confidencialidad, hablamos de secreto. Hablamos de un secreto que es un deber profesional y tiene un carácter profesional. El secreto como tal no tiene un impacto en la vida social del mismo modo. Y el que determina lo que se convierte en secreto es el profesional. Por lo tanto, es una decisión unilateral en la que la persona usuaria no tiene ninguna relevancia. ¿Y cuál es el sustento ético? Si hablamos en términos de principios, y permítame utilizar estos principios propios de la bioética médica, que son los que realmente explican esto, al comienzo, sería el principio de beneficencia. Yo guardo secreto porque te beneficia a ti y nos beneficia en la relación. Ese es el único sustento. Pero hablamos de secreto. Secreto es el participio pasado del verbo secernere, que significa separar. Por tanto, el secreto es justamente lo que separamos del conocimiento de los otros. Y lo que hace el médico es separar el conocimiento de algunas cosas del resto del mundo. Lo quiera o no lo quiera el paciente, no le importa, o el enfermo en términos de esa época. Por lo tanto, este es el paradigma antiguo. Es un paradigma histórico, pero puede también pervivir ahora desde un punto de vista de algunas mentalidades. En cambio, el paradigma moderno, el paradigma contemporáneo es distinto. Ya no hablamos de secreto, obviamente hablamos de secreto profesional con toda la precisión, pero es más
atractivo y yo creo que más adecuado el término confidencialidad, porque refleja justo lo que nos acaba de decir la profesora Begoña Román. La confidencialidad, igual que la confianza, tienen la misma raíz latina. La preposición cum, la preposición con es una preposición de relación. Y fides, la fe, pero la fe en el sentido de confianza, no tiene que tener ningún matiz religioso. Se trata de confiar, de depositar una cierta relación específica con otra persona sin la cual, aunque no lo conozca, aunque no sepa lo que va a hacer, yo creo que lo va a hacer de acuerdo con lo que me ha dicho. O sea, la confianza es el sustento de las relaciones sociales. Y en una relación como las relaciones de la intervención social, más aún, porque son relaciones fiduciarias. Hablamos, por tanto, y si vamos al final, de la confidencialidad, que ya no es individual, sino intersubjetiva. La confianza necesita al menos dos sujetos, y tiene un sentido positivo. No es simplemente separar del conocimiento de los demás, sino al contrario, es compartir el conocimiento de algo muy importante con una finalidad buena. ¿Y qué ha cambiado? Ya no hablamos solo de un deber profesional, hablamos de un derecho de las personas usuarias. Y también se nos acaba de recordar, los datos son de las personas que se identifican a través de ellos. ¿Y es un deber de las profesionales? Por supuesto, pero también es un deber cívico. Yo tengo un deber de confidencialidad. Si yo he pasado por el pasillo y he visto a Roberto o he escuchado una conversación sobre tal paciente o tal persona usuaria, yo tengo la obligación de callar. No es un deber que ha amplificado su ámbito de actuación. Es, por tanto, una decisión compartida, no una decisión unilateral. Es la persona usuaria y la profesional las que deciden qué debe quedar al margen del conocimiento de los demás, qué se puede compartir con otras profesionales, qué se puede compartir con otros miembros de mi entorno familiar o de allegados, que puede conocer la institución. Y desde un punto de vista ético, si hablamos de los principios clásicos, diríamos, están todos en juego. Hay una obligación de justicia, hay una obligación de beneficencia, hay una obligación de no maleficencia y hay una obligación de respeto de la autonomía. Es una decisión mía qué información comparto, aunque esto presente también sus riesgos. Y desde luego reaparece el valor que sustenta todo, que es el valor de la confianza. Entonces, fíjense que el cambio es radical. Es radical. Este es el modelo en el que nos tenemos que mover. La confidencialidad es ahora un derecho, es también un deber de los profesionales, y aunque hablemos de secreto, el secreto lo referimos a la confidencialidad. Porque hay dos grandes valores que sustentan la confidencialidad, que son la autonomía y la confianza. ¿Qué es la autonomía? Bueno, no lo voy a explicar, pero significa que somos agentes morales y que al final la capacidad última de decisión, aunque sea compartiendo estas decisiones, nos corresponde a nosotros como personas usuarias. ¿Y qué es la autonomía? Debería ser el resultado de nuestra educación para convertirnos en una expresión que me acompaña desde que ha aparecido este libro, que es razonadores prácticos independientes, de personas capaces de decidir por nosotros mismos cómo comportarnos en el mundo, pero reconociendo nuestra dependencia. Este libro de Alasdair MacIntyre, que lo conocerán, Animales racionales y dependientes, lo expresa con mucha más elocuencia que yo. ¿Y la autonomía qué es? No es solo la autonomía para tomar decisiones. La autonomía no es el consentimiento informado. El consentimiento informado es una forma de expresión, o los documentos de voluntades anticipadas. No. La autonomía es mucho más. Y en concreto, en relación con la confidencialidad, es lo que llamamos autonomía o autodeterminación informativa, que es la capacidad de controlar y gestionarnos las informaciones que nos atañen. Luego hay otra dimensión, que es la autonomía funcional, en la que no vamos a entrar. Pero, por tanto, la autonomía sustenta esto. ¿Y cómo lo sustenta? No mediante una autonomía individual o radical, sino mediante una autonomía relacional, que es la que nos lleva, además, al otro gran valor, que es el valor de la confianza. Ya he dicho antes que es una necesidad humana la intimidad, también es la confianza, por varias razones. Reduce complejidad e incertidumbre, combate nuestra fragilidad, aumenta la socialidad, y que es un rasgo acentuado en las profesiones de cuidado. El alcance de la confidencialidad o de la confianza en algunas relaciones es distinta. En una relación como la relación que hay entre las profesionales y los profesionales de los servicios sociales y las personas usuarias, tiene una intensidad altísima la confianza. Sin confianza se quiebra esa relación. Y lo que hemos conseguido es rehabilitarla contemporáneamente, pero siempre que entendamos que no se puede exigir una confianza absoluta ni confianza global, ni se requiere, sino una confianza profesional, y que la confianza es una autoridad basada en la confianza. Yo creo que lo apuntaba también la profesora Begoña Román. Cada profesional se debe ganar esa confianza en la relación terapéutica. Lo mismo en una relación universitaria entre los profesores y los estudiantes, o una relación familiar o de amigos. No se trata de que la profesional
por el hecho de ser profesional, merezca confianza. No, tiene que ser su desempeño profesional el que genere en la persona usuaria que esa presunción de confianza es una presunción real y veraz. Por tanto, hay que conquistar también la confianza, una relación fiduciaria. Yo vivía en este mundo muy feliz, diciendo la confidencialidad está sólidamente justificada éticamente, antropológicamente, históricamente, todo dado. ¿Qué pasa? Que llega un mundo en el que ya me coge mayor y yo veo que la confidencialidad y la intimidad no tienen la robustez que yo pensaba. Esto es en realidad el origen de Confidencialidad 2.0, ese artículo que tan amablemente trata la profesora Begoña Román. Porque el mundo de ahora es un mundo distinto. Ya digo, a mí me ha cogido muy mayor, no mayor, muy mayor. ¿Por qué? Porque es un auténtico desafío a la intimidad y a la confidencialidad. O sea, no lo voy a detallar porque lo conocen, pero distintos autores lo han calificado de formas diversas, todas que atienden a esto. Es la era de la revelación. Es decir, por defecto, todo es público. Voy a divulgarlo. No, porque no hay nada excluido a priori. O sea, si yo quiero divulgarlo, quiero publicarlo en mis redes o donde sea, allá va. ¿Qué hace? Que descuidamos la confidencialidad totalmente. O sea, si todo se puede publicar, y todo se puede publicar sin la anuencia, y a veces sin el conocimiento de los demás, yo ya no he puesto aquí ejemplos de fotografías de niños en las fiestas del colegio y todo esto, ¿no? Pero es esto. Es la era... Si todo se revelase, bueno, estaría mal, pero es que no solo se revela, sino que se exhibe. O sea, hay una especie de entusiasmo detrás de esa revelación. Y claro, además se mercantiliza y lo que hace todo esto es invertir el valor. Si el secreto era la obligación básica, ¿por qué tengo que guardar secreto de esto que acabamos de hacer? Espera, que vamos a hacer una foto que la voy a subir a las redes. Bueno, tampoco le vas a decir, sácame, o no sé, no sé cómo se hace tampoco. Es la tiranía de la visibilidad, dicen algunos autores. Y cambiando el concepto del término de lacaniano, de estimidad, claro, lo que dicen es, estamos en un mundo donde la intimidad ha perdido su razón de ser. O sea, ¿qué era la intimidad? ¿O es lo mismo la intimidad actual? Lo peor de todo es que esto no es solo una relación o una consecuencia para nuestras relaciones personales o particulares, sino que banaliza el espacio público. Si el espacio público es el lugar donde deliberamos para construir una sociedad mejor, los límites se han diluido y parece que es más difícil hacerlo. Es además la era, hablamos de compartir los datos, de datos, lo que llamamos los macrodatos, datos masivos o big data. ¿Qué pasa? Que el control de los datos que estaba basado en la autonomía informativa es irreal. Yo ya no controlo mis datos. No solo porque hayan sido anonimizados o pseudonimizados, sino porque realmente ya no sé ni dónde están, ni quién los va a poder usar. Yo tengo mucho menos control individual, por tanto el poder lo tiene quien genera y quien maneja esos datos. Yo ya no los tengo. Aparecen riesgos nuevos y lo que hay es una pérdida de intimidad, autonomía y confianza, que eran los sustentos del modelo anterior. Y además tenemos, como explican algunos autores, entre ellos Byung-Chul Han, bueno, recientemente galardonado con el Premio Princesa de Asturias, un totalitarismo digital. Hay una especie, igual que se hablaba del biopoder sobre el cuerpo, especialmente por la obra de Michel Foucault, él habla del poder o de una biopolítica, no, habla de una psicopolítica, del control de las mentes, de una especie de gobierno de nuestros individuos, pero con la paradoja de que no es mediante la imposición, sino mediante la seducción. Somos nosotros mismos los que nos sometemos, los que eliminamos la confidencialidad, erosionamos la intimidad, aparentemente actuamos de forma libre cuando en realidad estamos completamente dirigidos, y vamos a un modelo donde lo cualitativo o donde los perfiles cualitativos pierden valor frente a la cuantificación del ser humano. Bueno, este es el panorama, un panorama que yo intento entender para comprender qué podemos hacer con la confidencialidad. Y por si fuese poco, llega la inteligencia artificial, que no es todo lo que dicen, no es todo es inteligencia artificial, aunque lo parezca. Pero es relevante este aspecto porque cuando analizan la perspectiva ética para aproximarse a la inteligencia artificial, y así lo hace el grupo europeo de alto nivel que creó la llamada inteligencia artificial confiable o fiable, por tanto, sí que son conocedores y reconocedores del valor de la confianza, dicen que hay 4 principios éticos en particular, y vuelven al informe Belmont, a esa raíz de la bioética clínica que también vale para otros ámbitos.
respeto de la autonomía, beneficencia, o si queremos beneficencia no maleficencia, justicia y explicabilidad. Claro, la explicabilidad tiene que ver con la intimidad y con la confidencialidad, porque es conocer cómo se está gestionando la información que se refiere a nosotros, si se está haciendo de una forma opaca, si se está haciendo de una forma transparente, solamente para subrayar la importancia que sigue teniendo la aproximación a la confidencialidad y la intimidad para entender también el mundo de la inteligencia artificial. Bueno, claro, si todo esto es así, ¿qué ha pasado con los dos pilares éticos del modelo tradicional? Bueno, el modelo tradicional, el modelo moderno, diríamos, el modelo moderno. ¿Se puede gestionar autónomamente la información que se refiere a mí? ¿La puedo hacer? Los datos. Es imposible y, en cierto modo, irresponsable. Y, por tanto, tenemos que buscar otras vías de aproximación, porque hay problemas cognitivos. Yo no puedo acceder a toda la información ni comprenderla. Hay problemas estructurales, porque yo he tomado una decisión sobre la gestión de mis datos que ya no es la única finalidad para la que se van a usar, porque hay utilizaciones posteriores y, por tanto, ya no lo puedo controlar igual. Son los llamados usos secundarios. Por la propia naturaleza de los datos, porque los datos no son exclusivamente míos, sino que hay más personas implicadas que, por tanto, la decisión no me corresponde únicamente a mí. Por tanto, tiene que ser un conjunto de autonomías, podríamos decir. Y luego por problemas culturales. El modelo de la intimidad y la confidencialidad ha cambiado y, por tanto, ese celo que teníamos en conservarla ha desaparecido, ha disminuido. Y la confianza. Bueno, si todo es transparente, la confianza deja de tener tanta relevancia. Si la confianza tiene que ver con la custodia o la reserva respecto a algunas informaciones y todo el mundo puede acceder a ellas, la confianza pierde impacto, por así decirlo. Estamos en sociedades más individualistas. Y si yo soy individualista o narcisista, pero vamos a dejarlo en individualista, yo no necesito confiar en nadie, porque yo lo hago todo, para bien o para mal, pero la decisión la voy a tomar yo. Y, por tanto, la confianza deja de tener sentido. La confianza solo tiene sentido en un contexto relacional, no en un contexto individual. Entonces, un mundo individualista no necesita la confianza. Y, por tanto, tenemos eso. ¿Y qué pasa? Yo sustituyo la confianza por el control. Yo lo que voy a hacer es gestionar los datos a mi manera y hasta donde alcance. Y además tenemos problemas de hábitos respecto del comportamiento de la gestión de los datos. Bueno, con este panorama me encontraba yo y me sigo encontrando. Y yo creo que nos encontramos todos con mayor o menor fortuna. Entonces vamos a ver cómo entendemos los conceptos principales. Primero, intimidad. La intimidad sigue siendo una necesidad humana. Y, por tanto, es importante. Y la confidencialidad se refiere a la intimidad, no solo respecto de datos íntimos, de otro tipo de datos. ¿Y qué es la intimidad? Pues ese ámbito de reserva que yo pedía dentro del grupo, un espacio y un tiempo para mí, para tratar determinados asuntos que de momento no quiero compartir con nadie. Y que en un sentido jurídico abarca, y en un sentido cultural también abarca no solo lo íntimo, sino lo privado. Es decir, esa esfera próxima en distintos contextos con la que yo acepto compartir esa información. No es solamente referida a la información, sino también al cuerpo, a la dimensión corporal nuestra. Y por eso hablamos de una intimidad física, que es esa petición de que no lo vean desnudo en la habitación. Una intimidad espacial, los espacios importan, que haya unas mamparas, que se cierren las puertas cuando entran en la habitación, que haya una posibilidad de una conversación retirada y ajena a los oídos de los demás en aspectos muy delicados. Esa es la intimidad espacial. Una intimidad informativa, que es la gestión de la información de aspectos íntimos de nuestra vida, aspectos privados, y algunos autores hablan de intimidad decisoria. A mí me parece excesiva, aunque muy elocuente esa expresión, pero sí es cierto que sin intimidad no hay una toma de decisiones autónoma genuina. Es muy difícil que haya una toma de decisiones genuina sin una especie de reserva a lo largo del proceso. Otro gran concepto es el de datos personales. O sea, datos personales, por simplificar, es cualquier información referida a nosotros. Ya está. Esta es la mejor definición. O sea, piensen en lo que sea y es un dato personal, probablemente. Lo que pasa es que no todos los datos personales son igualmente importantes para nosotros e igualmente importantes para determinar los modos de protección, porque hay unos datos que antes llamábamos datos sensibles y ahora llaman categorías especiales de datos. Origen étnico, racial, opiniones políticas, convicciones religiosas o filosóficas, afiliación sindical, datos referidos a la salud en general, orientación sexual. Es decir, los datos que se manejan en la intervención social, ni más ni menos. Casi todos son categorías especiales de datos.
y luego la historia social o historia clínica. Y con la historia social, no sé la historia social de una manera tan clara, pero sí con la historia clínica ha habido un problema a lo largo en el tiempo de nuestra democracia, en esta regulación. La historia clínica y la historia social siempre se ha concebido como un conjunto de documentos. Y a mí me parece un error garrafal. La historia social es una biografía social de una persona que a veces aparece en distintos soportes. Pero esa es la historia social. Y es muy importante esta aproximación conceptual, al menos para mí, porque evita una discusión que en el mundo sanitario se produjo durante 2 décadas respecto de la propiedad de la historia clínica. La historia clínica no es propiedad de nadie. Lo que importa es la titularidad de los valores y derechos que están en juego, precisamente por el carácter compartido de los datos. Obviamente se documenta, se podría grabar, podría ser transmitida por una cultura oral y no existir en documentos, lo que pasa es que hay muchísima información. Lo que nos importa es entender que la historia social, la historia clínica son biografías de las personas que reflejan muchos aspectos de su vida y que las documentamos para facilitar el cuidado y la intervención. Pero ese es un sentido analógico secundario. Si entendemos la historia social como una biografía, es mucho más fácil entender por qué debemos proteger la intimidad y la confidencialidad. No porque está documentada, aunque no estuviese documentada, aunque sea simplemente una confidencia oral, yo tengo esa obligación. Entonces, esto, ya digo, en el mundo sanitario ha sido catastrófico para entender y, sobre todo, para cuestionar la titularidad de una persona usuaria de acceso a sus datos, bajo el pretexto de que no, la documentación está bajo la custodia de la Administración y no la podemos ceder. Pero bueno, esto lo podemos tratar después. Una precisión un poco más filosófica, si se quiere, que es la distinción entre íntimo y privado. En rigor, íntimo es solamente aquello que conozco yo. O sea, de hecho, hablar de una relación íntima es una contradicción en los propios términos. Las relaciones o son privadas o no son relaciones. Pero el lenguaje, en ese sentido, revela su poderío, porque cuando dicen relación íntima sabemos a lo que nos referimos. Es una relación con alguien que es tan importante que es casi como yo, que forma parte de mi identidad. Pero en rigor, lo íntimo es aquello que no conoce nadie más, solo lo conozco yo. Cuando lo comparto un poquito, lo comparto y lo convierto en privado. Es un círculo que puede ser más o menos amplio, pero un círculo delimitado. Y por tanto ya hay una transparencia relativa. Esas personas ya la conocen, ya pueden acceder a esa información. En el mundo íntimo es opaco. Lo conozco yo, nadie más. Eso es lo genuinamente íntimo. Y sobre eso sí que hay secreto. Ya digo, es una cuestión más filosófica porque además en el lenguaje ordinario decimos íntimo para referirnos a las relaciones privadas, a las informaciones privadas, y es correcto, y yo mismo lo hago y está bien. Hoy día utilizamos intimidad y privacidad probablemente para hablar de esos 2 círculos concéntricos. Lo íntimo sería lo compartido con muy pocos, lo privado con algunos más. Y luego tenemos lo público. Lo público es en principio lo transparente, lo libremente accesible, al que todos pueden acceder. Y lo público es muy importante en la gestión de la confidencialidad porque los datos personales públicos también merecen ser protegidos. Antes de aparecer el derecho a la protección de datos personales o el derecho a la autodeterminación informativa, o sea, la nueva generación de derechos, lo que protegíamos, y protegía además nuestra Constitución, y no solo la nuestra, sino en otros ordenamientos, eran los datos íntimos y privados. Pero claro, mi nombre es un dato público, mi carnet, mi número de documento de identidad es un dato público. Eso no se protegía de la misma forma. Claro, la posibilidad de gestionar esa información y el daño que se puede generar o los beneficios que pueden adquirir terceros a partir de ese manejo de esa información, dio lugar a una reacción por parte de los juristas, de los filósofos, diciendo, mira, hay que tener cuidado con esto. Los datos públicos también son datos de los sujetos, no se pueden utilizar de cualquier forma. Y, por tanto, lo público también es objeto de la confidencialidad y de un manejo adecuado. Esta es la información tradicional. ¿Qué pasa? Que en el siglo XXI los datos íntimos que se refieren a mi vida interior y a lo más privado mío, ya no solamente los conozco yo, sino que los conoce todo el mundo potencialmente. Ya me encargo yo de que los conozcan. Y por tanto, incluyo a todo el mundo en su conocimiento, son completamente transparentes. ¿Y qué? Publicidad, más aún, notoriedad. Cuantas más personas sepan que esos datos son míos, más popular voy a ser yo. O sea, este es el cambio, no es un cambio absoluto, pero lo íntimo no tiene el mismo carácter o la misma naturaleza que tenía antes. No obstante, sigue teniendo que ser protegido, porque yo creo que esta forma de entenderlo es más correcta. Porque obviamente lo íntimo, lo que ha pasado aquí es que se ha convertido en público. Y esto es así. Yo
un dato íntimo lo puedo convertir en público ahora mismo. Si yo ahora revelo públicamente mi afiliación política, que ustedes no conocen, convierto en dato público. Bueno, quizás sea un poco excesivo, hiperbólico decir que esto es público. A lo mejor sería privado, aunque un círculo privado bastante grande. Pero no es la naturaleza íntima la que nos lleva a proteger los datos. Lo íntimo, privado y público depende de la decisión del sujeto. Lo que importa es el tipo, el contenido. Eso es lo que tenemos que proteger. Y, por tanto, que un dato inicialmente íntimo se convierta en público es algo perfectamente normal. Lo que pasa es que hoy es la regla por defecto. Esta es la diferencia. Bueno, ¿y se puede hacer algo? Claro, hacemos algo. Hacemos algo y de forma muy intensa y de forma acertada en general. Hay respuestas y las respuestas normativas nos vienen, o las respuestas, digamos, propias de la filosofía práctica, nos vienen por muy diversas vías. El derecho empezó a reaccionar a finales del siglo XIX. Hay un artículo de Samuel Warren y Louis Brandeis, un abogado, ambos de Boston. Louis Brandeis llegó al Tribunal Supremo, un artículo que se llama The Right to Privacy, que es el artículo más citado en la historia de la revista de la Universidad de Harvard, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard. Lo que decían es, en realidad era gente rica, gente bien, y estaban hartos de ser acosados en sus casas. Entonces dijeron, bueno, tenemos que buscar algo para protegernos de los periodistas y de los que husmean por ahí. Y publicaron esto que ha sido decisivo para entender el sentido de la intimidad en el ámbito jurídico, que es el derecho a que nos dejen solos. Eso es lo que dicen, the right to be let alone. Esto ya no llega. Y entonces, desde la Segunda Guerra Mundial, de lo que nosotros llamamos el proceso de constitucionalización de los sistemas políticos y jurídicos, aparecen nuevas normas, el derecho a la privacidad en el Convenio Europeo, el artículo 18 de nuestra Constitución y las primeras leyes de protección de datos, que culminan de momento en el Reglamento General de Protección de Datos en el año 2016, su desarrollo aquí, y recientemente el Reglamento del Espacio Europeo de Datos Sanitarios, que ya no lo he incluido, pero que también tiene repercusión en este tema, del año 2025. O sea, seguimos, y son herramientas que han ensanchado la protección de la confidencialidad, de la intimidad, de la privacidad y de los datos. El propio reglamento nos da unas pautas muy interesantes respecto de cómo gestionar, aunque son principios jurídicos, tiene un trasfondo ético muy importante. Licitud, lealtad y transparencia. En realidad, esto lo entiende todo el mundo porque es un término jurídico, pero tratar los datos para aquello a lo que se han destinado y tratarlos de forma correcta. Antes se llamaba del principio de calidad, o sea, tratar los datos bien. Limitación de la finalidad. Con los datos no se puede hacer cualquier cosa. Hay que definir qué es lo que se quiere hacer y cumplir con esa finalidad, o si no, explicar por qué se busca otra y justificarlo. Minimización, un principio importantísimo. Antes se hablaba principio de adecuación y también principio de calidad. Hay que utilizar el menor número de datos posibles para alcanzar la finalidad perseguida. Hay datos superfluos que no necesitamos para cumplir esa finalidad y deben quedar exentos de nuestro uso y de nuestro conocimiento y del tratamiento. Exactitud, que los datos reflejen realmente lo que es la persona, lo que es la intervención, lo que es la realidad. Que se limite el plazo de conservación, bueno, por tanto, que si alguien que no es el titular del dato utiliza o trata unos datos, que deje de tenerlos o deje de tener la posibilidad de tratarlos cuanto antes para evitar esos riesgos de un uso indebido. Y la integridad y la confidencialidad, seguridad de los datos y la confidencialidad. Pese a todo, y estoy hablando de 2016, la confidencialidad pervive, es resistente. Hay respuestas deontológicas. He escogido una profesión de la intervención social, que es el Código de Trabajo Social, para ver que también existe esa preocupación. Dicen que el código es un conjunto de valores, principios y normas para guiar el ejercicio profesional, que la dignidad, la libertad y la igualdad son principios, que hay que actuar de acuerdo con o desde los principios del derecho a la intimidad, confidencialidad y uso responsable de la información, y dedican un capítulo muy extenso a regular la confidencialidad y cómo gestionar además el secreto profesional, las excepciones al secreto. O sea, esa preocupación, y estoy hablando de un código de 2012 que está en fase de renovación, es decir, existe también una preocupación en las profesiones. ¿Y existen respuestas éticas? Sí, y las he ordenado, bueno, de acuerdo con una partición a veces común, ¿no? La perspectiva micro, meso y macro. Si queremos proteger la confidencialidad, tenemos que adoptar ese modelo de relación profesional no paternalista, es decir, cuando hablaba del secreto como deber profesional, a la confidencialidad como derecho, el segundo de los modelos en general. Porque es un derecho de los usuarios, es un deber de los profesionales. Y eso sí, es una autonomía
no individualista, por así decirlo, una autonomía interdependiente, una autonomía relacional que sin confianza no puede ser ejercida. Desde la perspectiva de las instituciones, desde la perspectiva meso, ellas tienen un deber cualificado de garantizar la confidencialidad, pero en la medida en que el usuario pueda gestionar y decidir, su intervención es subsidiaria. Lo que tienen es una obligación, también impuesta en las últimas normas sobre esto, que es la prohibición de actuar por defecto, que es lo que se llama privacidad desde el diseño y por defecto. O sea, tiene que haber una arquitectura de las instituciones que favorezca la protección de la confidencialidad. O sea, no tiene que ser un esfuerzo para los profesionales y para las personas usuarias que la confidencialidad sea protegida, sino que hay que diseñar las instituciones, o hay que diseñar las relaciones, los espacios, para que la confidencialidad sea la regla por defecto. Y a nivel macro, pues políticas públicas sobre esto. Primero, que las personas usuarias puedan participar en la definición de esas políticas, que puedan ejercer sus derechos y que los profesionales y las profesionales puedan cumplir sus deberes. Que se proteja la confidencialidad como una cuestión de justicia, no como una excepción. Y una cierta ecología de la intimidad, de la confidencialidad, un modelo ecológico en el sentido cultural, no en el sentido impositivo. Las normas ya las tenemos. Se trata ahora de que entendamos que una sociedad va a ser mejor si protegemos la confidencialidad. Y si somos capaces de hacerlo más allá de nosotros y del aquí y ahora, esta especie de justicia intergeneracional, pues aún mejor. Y esta es la propuesta, una cultura de la confidencialidad. Y ahí está Immanuel Kant. Y con permiso a la profesora Begoña Román, porque debería hablar ella de Kant y no yo, explica muy bien en qué consiste una aproximación cultural a la confidencialidad. Él distingue actuar por respeto a la ley, que es adecuar los motivos de la conducta a la norma, lo que llama moralité, de actuar según la ley, es decir, con apariencia de cumplimiento. Se trata de una convicción respecto del cumplimiento del respeto de la confidencialidad. No se trata de que nuestra conducta externa tenga la apariencia de respetar la confidencialidad, sino de que nos mueva, o sea, que el motivo de nuestra acción sea realmente respetar la confidencialidad y respetar a los demás. Esta es la diferencia. Solo la actuación por respeto a la ley o por respeto a la norma o al criterio va a ser la propia de la cultura, no propia del... Autonomía, confidencialidad y calidad, autonomía y confianza, si se quiere. Es una cuestión de educación ética y jurídica, hay que cambiar los paradigmas. Es una cuestión que necesita el sustento de la confianza, no es solo un deber profesional. Cuando un estudiante llega a una facultad de trabajo social, de educación social, ya tiene que estar educado en la protección de la intimidad y de la confidencialidad, porque es un deber cívico. Y luego, como profesional, lo que va a hacer es adquirir un deber reforzado de protección, porque la gestión de la información de datos sensibles, es decir, de categorías especiales de datos, es mucho más acusada en ella que, no lo sé, en un panadero, por ejemplo, o en mí, como profesor de la Facultad de Derecho. ¿Y eso a qué nos conduce? A la creación o el desarrollo de un ethos profesional e individual en el que actuemos por convicción, o sea, actuemos porque pensamos que la protección de la confidencialidad, la protección de la intimidad, la garantía, el refuerzo de esa confianza, es realmente lo que motiva una actuación éticamente correcta como profesionales. No porque hay una norma que si yo la incumplo puedo recibir una sanción deontológica, jurídica. No, esta no es la razón. La cultura de la confidencialidad va por otro lado. Y funciona. Yo creo que funciona. Yo he podido identificar 12 beneficios de la protección de la confidencialidad. Garantiza el cuidado, o sea, garantiza el acceso al sistema y la búsqueda de asistencias y cuidados. O sea, si yo sé que ustedes van a revelar lo que yo les cuento y cogemos uno de los casos posteriores, yo no quiero venir aquí, porque yo no quiero que sepan que me quiero divorciar de mi marido, que me quiero separar de mi marido o lo que me pasa. Y por tanto evita daños para la salud y para muchos valores y bienes de la persona usuaria, porque si no acude, no recibe la intervención social, va a estar peor. Evita daños y salud, o daños para terceros. Mejora la asistencia de la persona usuaria. Si yo cuento todo lo relevante que ustedes me piden, la intervención va a estar mucho más afinada y mucho más ajustada a mis necesidades. Y va a mejorar el proceso de toma de decisiones. Va a mejorar mi situación. Yo me voy a sentir reconocido. Diga lo que diga, no se va a prejuzgar, no se va a juzgar negativamente. Se va a respetar mi autonomía, porque yo he podido además transmitir esa información. Voy a poder controlar la información, porque sé las personas que lo tienen. Actuaré con lealtad y veracidad, que es otra
necesidad por parte de las personas usuarias y ejerceré mi derecho. Revalido la importancia de la confianza, elimino angustias, bueno, evito discriminación o estigma. Mire, es que yo ejercí la prostitución, bueno, y puedo contarlo, porque esto no se va a difundir por ahí. O mejoro la consideración de la profesional, porque si una persona a la que yo le transmito datos tan importantes los reserva del conocimiento de los demás, yo refuerzo mi confianza en ella. Mejora la consideración, por tanto, de la profesión que ella representa, del sistema, de los profesionales, garantiza una eficiencia y una mejor gestión de todos los recursos y permite atender, por tanto, a otras personas usuarias. Estos son beneficios inmediatos de la gestión de la confidencialidad. Y, por tanto, ¿qué recomendaría yo? Y esto ya es la última y ya nos vamos a los casos, si hay tiempo. Promover la formación de los profesionales. Yo no creo que los profesionales estén bien formados respecto de esto. Sí que tienen formación, pero hay que mejorarla. Hay que remodelar las infraestructuras y hay que diseñarlas para facilitar. Si hablamos de privacidad por diseño, no es simplemente pensar en los datos. La intimidad y la privacidad y la confidencialidad tienen que ver con el cuerpo también y con los espacios. Proporcionar a los profesionales medios técnicos adecuados para gestionar en el ámbito digital, en el ámbito de otros ámbitos. Procedimientos claros y seguros de acceso a la documentación, cláusulas específicas de tratamientos de datos e informar a la ciudadanía sobre todo de qué usos y qué capacidad de gestión y tratamiento tienen de sus datos. Porque no olvidemos, los datos provienen de la ciudadanía. No todos, pero muchos provienen de la ciudadanía. A las profesionales, que respeten las medidas de seguridad establecidas, que solo accedan a la información necesaria en cada caso, de nuevo la minimización, que utilicen de manera correcta las claves de acceso, es decir, bueno, no digo nada sobre esto. Que usen de forma adecuada las herramientas a su disposición, o sea que eso tiene que ver con la formación. Que si hay fallos de seguridad, errores, incumplimientos, que los notifiquen, que los compartan, que utilicen dispositivos seguros cuando capturan imágenes o otros datos y que eviten accesos indebidos a la información clínica o a la información social. Y a la ciudadanía que ejerza sus derechos con responsabilidad. Bueno, primero que pueda ejercerlos y que debe ejercerlos con responsabilidad, que conozcan los tratamientos que hay para gestionar estos datos y que comuniquen usos inadecuados de sus datos. Estas son unas recomendaciones básicas, pero que podrían ayudar a recuperar, a reforzar la cultura de la confidencialidad. Por eso, ¿qué quería demostrar yo al final? Bueno, que una sociedad y un sistema de servicios sociales sin confianza no son posibles. Yo creo que un sistema de servicios sociales éticamente correcto, ya no digo excelente, no funciona bien si no hay garantía de la confidencialidad. Que la sociedad y el sistema no solamente no es posible, sino deseable. No sería deseable un sistema sin confidencialidad. Hay argumentos antropológicos, hay argumentos éticos, acerquémonos a la ética desde la perspectiva deontológica, consecuencialista desde la ética de las virtudes, por utilizar esta tríada sin más. Hay argumentos políticos y argumentos jurídicos, es decir, está todo teóricamente de nuestra parte para proteger y para garantizar una cultura de la confidencialidad. Y este era el objetivo, transmitir estos argumentos y ahora vamos a ver si estos argumentos nos ayudan a resolver estos casos. Bueno, lo vamos a hacer deliberando, esto lo paso porque ya sabemos cómo vamos a deliberar, pero sí hay una ayuda. Hace unos años en el Consejo de Bioética de Galicia hicimos este documento. Este documento es un documento en cierto modo antiguo, pero lo traigo por una razón. Habla de unos principios, principio de finalidad, confidencialidad, autonomía, proporcionalidad y calidad, del 3 en adelante, que están de un modo u otro en el Reglamento General de Protección de Datos, siguen estando ahí. Pero hay dos principios iniciales que no están en el Reglamento General de Protección de Datos, que son el principio de administración responsable y el principio de beneficencia pública. Estos son principios sustantivos y que tienen que ver con una aproximación, si se quiere, comunitaria de la protección de la confidencialidad. La confidencialidad no se protege porque los datos sean de los demás, sino porque las comunidades y las sociedades son mejores si se protegen. Y protegiendo la confidencialidad estamos beneficiando no solamente a la persona usuaria de nuestra relación, sino a todo el sistema y a toda la comunidad. Y el principio de administración responsable lo que dice es, en cada actuación de los profesionales o de las personas, lo que estamos haciendo es un ejercicio responsable de la gestión y el tratamiento de los datos, que tiene un impacto no solamente en nuestra relación, sino en los demás. Por eso, cuando hablaba de la perspectiva ética, hablaba de las perspectivas micro, meso y macro. Tenemos que entenderlo así. Empezamos por lo micro muchas veces, pero hay que tener en cuenta que mi actuación irradia efectos a los demás.
y que por tanto yo también soy responsable cuando hago de todo el sistema. No soy responsable de todo el sistema, esto es un exceso. Pero represento, en cierto modo, una profesión, un sistema. Y esto, bueno, yo hablo de mi ejemplo. Si un profesor es malo en la Facultad de Derecho de la Universidad de La Coruña, lo que van a comentar fuera no es Seoane es malo, sino, oye, los profesores de la Facultad de Derecho no valen para nada. En ese sentido, somos representantes de una institución o de un sistema. Esto es bueno tenerlo en cuenta, no para sobrecargarnos de responsabilidad, porque la responsabilidad tiene unos límites, pero sí saber que la responsabilidad de nuestra administración tiene impacto en los demás, no solo por lo que dejamos de hacer a otros, sino también por lo que producimos con nuestras actuaciones. Bueno, voy a los casos. Si tenemos algo de tiempo, sí. Bueno. Pues, ¿qué hacemos con esto? O sea, ¿quién tiene razón? ¿Ascensión pide algo anormal? ¿O algo normal? La respuesta es una respuesta prudente, adecuada, excesiva. O sea, lo que pide es, para mi intervención, me gustaría acceder a cierta información que está en la historia clínica de esos pacientes y usuarios. Y le dice, no, sin el permiso de ellos no se puede acceder. ¿Es esto cierto o no? Sí y no. Bueno, ¿existe una justificación para que Ascensión acceda a esos datos? Sí. La justificación principal, que es la justificación asistencial o de intervención. Esta es la justificación por defecto. Ella forma parte de un equipo de atención. ¿Necesita pedir un consentimiento específico por ser trabajadora social? No. Si todos los profesionales de un equipo, lo que tiene que saber la persona usuaria es que el equipo está integrado por una serie de profesionales y que esos profesionales van a acceder con esa exclusiva finalidad, no con otra. Una vez que esto es así, no se requiere un consentimiento individualizado para cada persona. Cuando la persona usuaria, estoy hablando de un proceso normal, la persona usuaria entabla una relación y muchas veces, mediante un consentimiento presunto, implícito, autoriza el acceso a esa información, precisamente con la finalidad de la intervención. Si la intervención implica profesionales de distinto perfil, todos sustentan su intervención en la misma justificación. Por tanto, ese consentimiento inicial permite ética y jurídicamente que todos los demás puedan acceder. Entonces, lo que está pidiendo ella es una petición razonable, en principio. Y si los pacientes usuarios ya han autorizado esa intervención, no habría ningún problema, no habría que pedir un consentimiento específico. Hablo en general, obviamente cada caso tiene sus matices, pero vemos que aquí ese principio de finalidad, que es lo que justifica su intervención, es respetuoso con la decisión del paciente o de la persona usuaria, que lo que acepta es para la intervención y ella no va a perseguir otra finalidad, y lo que está es integrada en ese equipo de intervención. Por tanto, el equipo médico no tiene razón. Probablemente lo hace por exceso de celo. Tengo miedo de... No hay que tener miedo. Éticamente está justificado y jurídicamente también. Ya digo, en general, estamos hablando de situaciones genéricas, no de casos concretos. Bueno, Rosa. Los que han llegado tarde tienen interés porque están preocupados también por ese caso. Entonces se lo contamos ahí fuera, cuando salgamos a descansar. ¿Esto está bien o está mal? Por defecto, mal siempre. Si no hay nadie, si no nos escuchan, bueno, en general no se debería hacer así. Primero, no hay ninguna razón de urgencia para contar algo, se puede contar después. Y en cambio el riesgo de que sea escuchado es siempre más alto. Por tanto, hay que desaconsejar estas prácticas. No es porque sean malintencionadas, ni mucho menos, pero hay que buscar esos espacios, garantizar con el comportamiento ordinario, buscar espacios seguros para la protección de la confidencialidad, y no hay necesidad. Cuestión distinta es que tuviesen que conocer de inmediato para hacerse caso de la intervención. Pero ni los profesionales que lo cuentan fuera deberían decir, bueno, espera, o ven aquí, volver a ese espacio y buscar un espacio diferente. Bueno, ¿y esto qué es una cuestión? No es tanto una cuestión normativa, de nuevo, sino una cuestión de cultura. Es una cultura de la confidencialidad. El caso 3. María pide una determinada intervención social y, la verdad, le proponen un modelo de intervención muy adecuado, que es el abordaje familiar, para ver si se resuelve no solamente la situación de ella, sino la situación
de pareja, la situación con el hijo, lo que sea. Pero María lo rechaza. Aceptamos el rechazo e insistimos en el abordaje familiar. Profesionalmente se puede analizar de una forma. Desde la perspectiva de la confidencialidad, el modo de aproximarse sería: ¿de quién es la información? ¿A quién le afecta esa información? A María. Si la información que María no quiere compartir la conoce la otra parte, ¿qué impacto puede tener incluso en el abordaje familiar? El objetivo de este caso es pensar no como profesionales de la intervención social, sino como profesionales garantes de la confidencialidad. Ese es el objetivo. Claro que el abordaje familiar tiene sentido y claro que seguramente es el objetivo final, pase lo que pase. Tendremos que ver por dónde llegar a él. Pero de entrada, ese bienestar que buscamos está influido por la confidencialidad y por una información que María, de momento, no quiere compartir. Y probablemente porque no sabe cómo gestionarla. Y ahí es donde las profesionales ayudarán a gestionar esa situación. Pero hay que pensar desde la confidencialidad también. Y por tanto decir, bueno, respetemos ese deseo de María. Es de ella la información, no quiere conocerla, yo la conozco, pero no la voy a transmitir. Y voy a actuar además como si esto no pasase nada. Vamos a buscar otras vías. Bueno, este tiene de todo, o sea que no. Porque este tiene, claro, intimidad física. Intimidad física es eso. O sea, ¿por qué tienen que verme con la espalda al aire? Bueno, peor es cuando le cambiaban la cama y el pijama a Roberto, que seguramente ya vieron la espalda y todo lo demás, ¿no? Hay que cuidarla. Y además, ahí hay que ser muy conscientes de que la concepción del pudor tiene una dimensión individual insustituible, generacional, de sexo, de cultura, de origen, y hay que respetarla. Y hay que respetarla. Hay que procurar respetarla. Si no... Hablan sin parar. Bueno, todos hablamos sin parar o hablamos de más a veces, ¿no? Pero lo que tenemos que tener cuidado, hay que tener cuidado con algunas informaciones, sobre todo informaciones referidas a terceros. Una cosa es que moleste que los otros hablen, pero molesta mucho más que hablen de terceros y que conozcamos personas que nosotros conocemos y que conozcamos además informaciones que no nos gustaría saber o si nos gusta saber no por esa vía. Por tanto, hay un problema que tiene que ver con la intimidad física, hay un problema que tiene que ver con la intimidad informativa y luego hay un problema que tiene que ver con la intimidad decisoria, que es lo que se llama la conspiración de silencio. O sea, hablemos de pero no le digo. El hijo me dijo que no digamos nada. Bueno, aquí hay un problema de infantilización de los adultos, pero en relación con la confidencialidad hay un problema que impacta también en la toma de decisiones, porque yo no conozco algo que se refiere a mí, lo conocen terceras personas, hurtan mi capacidad de decisión o la disminuyen y luego además se la conceden a otros. Este es un problema distinto. Aquí lo que le está diciendo es: cuéntame lo que me pasa a mí, deja que conozca mi vida también. Por tanto, intimidad física, intimidad informativa e intimidad decisoria, si queremos decirlo así, ¿no? Bueno, más allá de otros problemas que no tienen que ver con la confidencialidad. Una presentación con imágenes que se conocen, se puede reconocer, es como si nos hacen una foto ahora. ¿Podemos utilizar imágenes de terceros? ¿Podría yo haber puesto unas imágenes de terceras personas aquí? ¿Quién cree que sí? Que levante el, que ya viendo que hay este murmullo fabuloso, ahí creen que sí, bueno, 3 que sí. ¿Quién cree que no? Algo más. A ver, los que creen que sí, ¿por qué? Si hay un consentimiento. Y los que creen que no, porque presumen que no hay consentimiento. Entonces, ¿todos de acuerdo? Sí. Es así, más o menos. Quiere decir que, claro, si hay autorización de la persona, no hay ningún problema, si ella acepta, ¿no? Aún habiendo autorización, hay un elemento. Hay un principio que decía antes, que es el principio de minimización. O sea, no utilicemos datos que no sean necesarios. Si yo puedo presentar una imagen de una persona con discapacidad que revele a lo mejor la situación de discapacidad, imaginémonos que es una persona con discapacidad física, difuminando su identidad, hagámoslo así, porque es mucho mejor. No porque estigmaticemos o discriminemos, sino porque estamos protegiendo su confidencialidad. O sea, lo que buscamos con la imagen es reflejar con más elocuencia nuestro argumento, es lo que queremos, o ilustrarlo.
Bueno, pues lo que tenemos que hacer es gestionar ese dato, que es una imagen, de la manera más respetuosa posible. Y eso es alcanzar la finalidad, que es la elocuencia, la transmisión del argumento, pero empleando los menos datos posibles. Aunque haya autorización de esa persona, aunque haya autorización. Obviamente, si ella autoriza y quiere aparecer así, habría que decirle que lo que hay que hacer con esa información es gestionarla lo menos posible. Es una forma lícita, leal, adecuada, pero el principio de minimización es importante tenerlo en cuenta. No utilicemos más datos de los necesarios. ¿De acuerdo? Entonces, si podríamos, si se pueden utilizar, habría que explicarle que no solamente es para proyectarlo en una presentación, sino que va a estar publicado después en un texto que va a circular por ahí o va a estar de todas las finalidades, pero no habría ningún problema si obtenemos autorización y la tratamos de la forma más leal y delicada posible. El concejal nos pide los datos. Bastantes datos nos pide. Entonces, claro, ya al poner 3 opciones y puntos suspensivos, aquí cabe de todo. Pero esta petición existe. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Enviarlo sin más? No. ¿Decidir qué datos se le va? Voy a mandarle algunos a ver si así queda satisfecha la petición. Tampoco, ¿no? O mejor aún, no le envío ninguno porque yo tengo que guardar la confidencialidad de las personas usuarias. Hombre, parecen un poco extremas las 3. ¿Cuál es la primera pregunta? Que es la pregunta que hay que hacer siempre, que es ¿para qué? ¿Para qué quiere usted los datos? Bien, lo quiero para, aquí decía algo, para revisar el modo de organización y gestión de los servicios. Vale, ¿para qué? ¿Es usted el responsable de la organización y gestión de los servicios? Si lo es, está justificado. Si no lo es, no está justificado. Sea quien sea, está el concejal. Pongo un ejemplo más revelador. Un juez pide estos datos. Hay que hacerle la misma pregunta. O sea, ¿para qué quiere los datos? Quiero estos datos para juzgar un accidente de tráfico que acaba de tener lugar aquí. Muy bien. Y entonces sabíamos que esa persona tenía 2 interrupciones voluntarias del embarazo. Mándeme toda la historia social, toda la historia clínica. Dice, no. Si lo que usted quiere saber es si tiene antecedentes de abuso de sustancias o si tiene adicción o si... Yo puedo mandar los datos, pero usted me tiene que determinar los datos. ¿Por qué? Porque la obligación de finalidad la tiene todo el mundo. La obligación de minimización la tiene todo el mundo. Entonces, la primera pregunta, como habéis dicho, es perfecta. Es ¿para qué los quiere usted? Y ese para qué es presumir que en el caso del juez tenemos claro y nos dice para investigar esto. Bueno, pues para esa finalidad yo voy a determinar, dígame qué datos quiere y si no dice nada hay que ajustarlos a esa finalidad. Y el resto, todo lo que sea transmitir un dato no necesario es lesión de la confidencialidad. Por parte de quien lo pide y por parte de quien lo da. Desde un punto de vista ético, que nadie se asuste, o sea, no va a haber sanciones ni nada, pero ese es el modo cultural de entender esto. No es, me lo pide el juez, caramba, vamos allá. No. Y los jueces tienen que ser conscientes de eso también, en la petición o el concejal. Si el concejal es responsable, hagámoslo. Y a lo mejor lo que tenemos que hacer es anonimizar ciertas informaciones, porque si lo que quiere es gestionar a lo mejor cantidades, se le pueden dar datos estadísticos o se le puede dar de otra forma. Entonces, esto es una forma de responder que tiene en cuenta ese principio de minimización, que tiene en cuenta ese principio de finalidad y que tiene en cuenta que el deber de confidencialidad es el deber por defecto que siempre tiene una profesional, porque ha conocido esos datos. Una profesional o la persona que gestione las historias sociales, si hay un servicio de documentación o algo así. Bueno, y ya el último y acabamos. Hugo sale en el periódico y no se pidió consentimiento de la madre y el padre de Hugo. Es una finalidad estupenda. De hecho, lo que quiere Ampanda es que haya más conciencia social sobre todo esto. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? A mí me deja inquieto esto, porque se puede pedir. Y aquí el caso es más delicado, porque Hugo tiene 14 años y a partir de los 14 años una persona puede decidir el destino de sus datos. Entonces, es Hugo quien tiene que recibir la petición de la utilización o no de la fotografía. Tiene que saber para qué y tiene probablemente que recibir de nuevo, igual que en el caso anterior, la propuesta de minimizar
la información. Si él quiere que su identidad sea presente, pues por lo que sea, porque a lo mejor es una persona renombrada o por lo que sea. Pero es él quien tiene que decir, ni siquiera la madre y el padre, sino él. Si su capacidad no alcanza, recibirá el apoyo necesario de la madre y el padre. Pero aquí hay un problema que es, como yo tengo la documentación, como yo tengo los datos, yo ya los utilizo. De nuevo es lo de antes. O sea, los datos son siempre de la persona. Si queremos, cuando hablamos muchas veces, la atención centrada en la persona y todo esto, vamos a ver. En la confidencialidad, la atención centrada en la persona empieza por considerar que el titular de los datos son las personas usuarias y que pueden acceder y deberían poder acceder a todos los datos que están en poder de la administración en cualquier momento. En cualquier momento. Si hay datos de terceros, como suele suceder en ocasiones, también hay que tener respeto de esos datos. Pero por defecto, si reconocemos un derecho a la intimidad, un derecho a la confidencialidad, a la protección de datos, y si hablamos de autonomía, deberíamos tener eso en cuenta. Bueno, pues nada más. Muchas gracias.